¿Cómo están super rockeros del cómic o amigas de YouTube? Espero que le estén pasando increíblemente bacán y si no, pues espero que estén mejor. Bueno, amigas y super rockeros del cómic, aquí nos encontramos en un nuevo video para el canal de Super Chino. Pues como pueden ver, me encuentro en un formato distinto y bueno, tal como leyeron en el título del video, en este video voy a repasar en todas las películas de todos los Spider-Mans que han habido en el cine hasta el momento. Así que bueno, antes de empezar, creo que les debo una explicación, sobre todo a mis suscriptores, de por qué no he subido videos hace 3 meses. Y bueno, si ustedes no son suscriptores del canal y simplemente vienen a este video a verme a mí a hablar de todos los Spider-Mans que han salido en el cine hasta la fecha, pues vayan a la descripción del video y pueden saltarse esta explicación y pueden ir a cada parte que les interese en donde voy a ir hablando de cada Spider-Man y de cada película que se ha lanzado hasta el momento. Así que si es que ustedes no vienen por la explicación, pues vayan a la descripción y revisen eso. Pero bueno, si ustedes son suscriptores del canal de Super Chino, muy fieles, y si es que tienen curiosidad de por qué no he subido videos hace 3 meses, pues les voy a hacer una breve explicación. No quiero alargarme mucho en esto porque bueno, igual estar 3 meses sin subir videos es bastante tiempo, así que creo que les debo una explicación. Pues bueno, en realidad, amigas y amigos, la razón por la que no he subido videos hace 3 meses es porque, pues por muchas cosas, principalmente porque en mi colegio me estaban dando muchas tareas y pues se estaba empezando a volver muy agobiante el asunto. Tenía que tener todas las tareas al día y todo el cuento, entonces pues al final estoy bien respecto a eso. Ya me estoy librando de las tareas, pero pues evidentemente tenía que darle prioridad a mis estudios, así que pues eso es en realidad lo que pasó, que tenía que hacer tareas de mi colegio y cosas de estudios mías. Así que bueno, y además de eso también pues tengo que serles sinceros que los últimos videos que hice en el canal, que eran los que hice opinando de discos de The Police, por ejemplo, pues son videos que me gustaron mucho como quedaron y que disfruté mucho hacerlos. Sin embargo, siendo muy sincero, pues lo pasé muy mal creándolos porque cuando grababa me equivocaba mucho y me tomó mucho tiempo editar esos videos y era muy frustrante grabarlos y la verdad es que lo empecé a pasar muy mal a la hora de grabar los videos, como que me equivocaba mucho al hablar y como que tenía que repetir una y otra vez la misma escena, tenía que hacer el saludo 1000 veces porque me equivocaba muchísimo y era muy frustrante y pues me estaba empezando a dar mucha rabia hacer videos, es la verdad. Me gustaba mucho cómo quedaban al final, pero tenía que sufrir mucho y tenía que equivocarme mucho, tenía que hacer muchas cosas para que finalmente el video quedara como yo quisiera. Entonces, bueno, la verdad es que eso me ha estado pasando por hartos meses y entonces pues he decidido llegar a una solución, la cual es cambiar de formato, pues como pueden ver, este video está siendo grabado con otro dispositivo y también pues estoy en otro escenario. Sigo estando en mi casa, pero estoy en otro escenario de mi casa y pues estoy grabando en un formato distinto y si se dan cuenta este video no está editado, no tiene cortes, no tiene música de fondo y es porque esta es la nueva forma que he encontrado para hacer videos que me hagan feliz, porque pues podría seguir haciendo videos editándolos con música de fondo y con imágenes, sin embargo pues me sufriría mucho al hacerlos y lo pasaría muy mal. Eso sí, no descarto que vuelva a ser un video editado con música de fondo y con imágenes. Sin embargo, pues bueno, por ahora pues de verdad que necesitaba mucho descansar de la edición y de crear videos los típicos de siempre. Y eso, y como que me dieron ganas de hacer videos más improvisados, quizás sin tantos guiones ni cosas así, y sin tanta edición, sin tantas imágenes y sin música de fondo, simplemente videos de este estilo. Y bueno, me disculpan si es que este video está cero editado porque no hay nada de edición en este video. Este video está casi improvisado técnicamente, entonces pues va a ser un video muy distinto a lo que ustedes están acostumbrados y acostumbradas de mi canal, así que me disculpo, pero es que de verdad amigos y amigas que lo estaba pasando muy mal con los últimos videos. Como les digo, me gustó mucho cómo quedaron. El último video que hice opinando del disco de The Police en Regata de Blanc, me gustó mucho cómo quedó ese video, lo disfruté mucho, pero tuve que grabar mucho tiempo, tuve que equivocarme muchas veces para hacerlo, mucho más de lo normal.
y tuve que equivocarme en todo sentido, tanto en la edición, en escribir los textos, en todo sentido yo me equivocaba y pues me estaba haciendo muy mal mentalmente hablando, estaba sufriendo mucho y pues la idea de ser youtuber, pienso yo, es disfrutar los videos que uno hace y disfrutar todo ese asunto porque de hecho en el canal yo no recibo ningún tipo de como de recompensa monetaria o algo así, esto no es un trabajo, para mí en estos momentos al menos, esto es un hobby que yo lo hago porque me gusta hacerlo, es algo que yo lo hago porque quiero hacerlo y me gusta y lo hago con pasión. Entonces, pues si yo ya empezaba a sufrir editando los videos o cosas así, pues evidentemente algo andaba mal y pues esa es la verdad de las cosas, amigos y amigas. Pero decidí cambiar de formato porque yo no quería que muriera el canal porque tengo muchas ganas de seguir haciendo videos. Tengo muchas ideas para videos por si se lo preguntan, no solo de Spider-Man o Marvel que se va a tratar este video, sino también sobre cosas musicales y bandas de rock and roll, que es lo que me gusta. Sino que, bueno, tengo ideas de eso y muchas cosas más. Y también, de hecho, voy a seguir subiendo canciones compuestas por mí, que a propósito les agradezco mucho a ustedes por escuchar mis canciones y por ver mis videoclips caseros. Muchas gracias. Si es que aún no lo han hecho, pueden ver esta lista de reproducción que les dejaré aquí en las tarjetas y también pues les dejaré un enlace para que vean esa lista de reproducción con mis canciones en la descripción. En esa lista de reproducción están todas mis canciones publicadas hasta el momento. Así que escúchenla y espero que les guste mucho y que disfruten mucho mis canciones. Y quería agradecerles porque escuchen mis canciones y quería agradecerles a todas las personas que les han gustado y que las escuchan constantemente. Y bueno, eso, muchas gracias, se los agradezco. Así que bueno, esa era principalmente, perdón, la explicación que les quería hacer. Pues ahora este video va a ser muy improvisado, sin prácticamente nada de edición. Así que me disculpan si es que alguna vez cometo algunos errores, pero pues por ahora no tengo ganas de editar videos porque lo paso muy mal haciéndolo. Y no tengo ganas de agregar imágenes, ni música de fondo, ni nada por el estilo. Así que discúlpenme, pero bueno, si no hubiera hecho esto, probablemente pues el canal estaría muerto o algo así, porque de verdad que no podía seguir haciendo los videos que ustedes acostumbraban de mí. Así que bueno, independiente de eso, pues he vuelto de una forma distinta, pero he vuelto, pienso que era la única forma en la que podía volver, siendo sincero. Así que bueno, espero que no les moleste el cambio que hice en mi canal y espero que sigan disfrutando de mis videos y bueno, eso sería. Muchas gracias. Esta es la forma que yo encontré en la que podía disfrutar seguir haciendo videos, así que pues aquí está la resurrección de Super Chino 3 meses después. Así que bueno, pues dejando eso a un lado, pues ya no quiero alargarme más en la explicación y quiero entrar de lleno en la temática del video, que es que, bueno, imagino que ustedes saben y están al tanto de que próximamente va a estrenarse la película de Spider-Man No Way Home, la cual va a ser la tercera película de Spider-Man en el UCM, del Spider-Man de Tom Holland. Y pues bueno, va a ser una película muy épica por todos los villanos que van a aparecer, porque también va a aparecer Doctor Strange, pues van a aparecer villanos como el Lagarto, como el Hombre de Arena, como Electro, va a regresar el Duende Verde, Willem Dafoe, y va a regresar también el Doctor Octopus de Alfred Molina, y pues va a ser una película muy épica en todos los sentidos, e imagino que ustedes están al tanto también de aquellos rumores muy fuertes que son ya casi confirmación de que vamos a ver no solo al Spider-Man de Tom Holland, evidentemente, porque es el protagonista de la película, sino que también vamos a ver al Spider-Man de Andrew Garfield y al Spider-Man de Tobey Maguire. Pues en la pantalla grande vamos a ver a estos tres Spider-Mans juntos y vamos a ver el regreso de Andrew y de Tobey después de muchos años sin verlos y vamos a verlos interactuar con Tom Holland y pues eso es lo que la gente llama el Spider-Verse en la pantalla grande, así que pues amigas y amigos, sinceramente pues faltan muy pocos días para que la película se estrene y si bien en los trailers no han salido los tres juntos como tal, yo creo que es más que evidente que van a juntarse los tres y que sin duda alguna Tobey Maguire y Andrew Garfield van a aparecer en la película porque pues es solo cuestión de ver los villanos, o sea, va a estar el Duende Verde de Willem Dafoe y el Doctor Octopus de Alfred Molina
y estos personajes eran villanos del Spider-Man de Tobey Maguire, o sea, fueron sacados de la saga de Spider-Man de Sam Raimi, por lo tanto, pues creo que es más que evidente que va a aparecer Tobey Maguire, y no solo eso, sino que también va a aparecer Andrew Garfield, porque el Electro que veremos en la película es interpretado por Jamie Foxx, el cual fue el actor que interpretó a Electro en The Amazing Spider-Man 2. Así que pues es obvio que también veremos a Andrew Garfield. Y bueno, también va a estar el Hombre de Arena, que en Sandman pertenece también a la saga de Tobey, de Spider-Man 3. Y también veremos a El Lagarto, Lizard, que pertenece a la saga también de The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield. Así que como ven, los villanos son villanos de otros multiversos en que se cruzan con el multiverso de que se van a juntar con el universo del Spider-Man de Tom Holland y con el de los Vengadores del UCM. Entonces, pues va a ser una mezcla maravillosa. Y créanme, amigos y amigas, que estoy completamente seguro que va a aparecer Andrew Garfield y Tobey Maguire. Simplemente se lo están guardando para el estreno de la película, que faltan muy pocos días para ello. Así que bueno, en este video no voy a hablar de curiosidades o de teorías o de rumores que se tienen sobre esta película, porque faltan muy pocos días para que se estrene y hay muchos youtubers en YouTube que se encargan de eso y lo hacen muy bien. Así que yo no voy a hacer eso. Estoy al tanto de todo lo que pasa con esta película, sino que más bien este video va a ser dedicado a hablar de todas las películas de Spider-Man que han habido en el cine hasta la fecha, y por ende vamos a hablar de los 3 Spider-Mans que han habido en el cine, que son justamente Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. Estos 3 Spider-Man distintos, interpretados por 3 actores distintos en 3 épocas y generaciones distintas. Así que bueno, este es un tipo de video tributo a todo lo que ha sido la trayectoria del personaje de Spider-Man en el cine, ya sea con estos 3 distintos actores y con estas 3 distintas versiones y sus respectivos villanos y subtramas y personajes secundarios. Así que bueno, pues yo ya he hablado pues del Spider-Man de Tom Holland en el canal de Super Chino, cuando se estrenó Spider-Man Homecoming, por ejemplo, opiné de la película en su momento, en 2017. Sin embargo, pues nunca he hablado como tal del Spider-Man de Tobey Maguire ni el de Andrew Garfield. Sí que probablemente los he mencionado en algún video, pero no le he dedicado un video exclusivamente al de Tobey Maguire o al de Tom Holland. Bueno, al de Tom Holland sí, perdón, sino al de Andrew Garfield. Entonces, pues en este video voy a repasar un poco todas las películas que han habido de Spider-Man en el cine, con todas las versiones distintas de estos 3 actores. Y pues también voy a dar mi opinión, trataré de que sea un resumen breve por cada película, y sobre todo será una opinión más que nada, y será como un pequeño repaso de todo lo que ha sido todas las películas de Spider-Man en el cine. Así que pues bueno, obviamente no contaré películas animadas como Spider-Man Into the Spider-Verse de 2018, que es una maravilla de película, pero opiné de ella también en su momento. Pueden ver esos videos en la descripción, les voy a dejar un enlace para que vean esos videos que les estoy mencionando. Pues no voy a mencionar Spider-Man Into the Spider-Verse ni nada que tenga que ver con Spider-Mans animados, ni mucho menos, sino que vamos a mencionar a los 3 Spider-Mans live action, que son Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. Así que bueno, sin más rodeos, vamos a empezar hablando de cada Spider-Man y de cada película por orden cronológico. Bueno, amigas y amigos, vamos a empezar con este repaso a todas las películas de Spider-Man en el cine, de Spider-Man's Live Action. Y bueno, quizás el video se haga muy largo, así que si es que este video se extiende a una segunda parte, pues no se sorprendan, ¿ok? Pero bueno, de todas formas, pues voy a tratar igual de resumir un poco cada película de la que voy a hablar. Pero bueno, empezamos cronológicamente con la primera película de Spider-Man en el cine, la cual sería Spider-Man del año 2002, Spider-Man 1, la cual sería protagonizada por Tobey Maguire, y también contamos con James Franco como Harry Osborn, Kristen Dunst como Mary Jane, y pues también contamos con el villano principal, el cual sería Willem Dafoe como el Duende Verde y como Norman Osborn. Bueno, pues también contamos con la tía May, con el tío Ben,
También contamos con algunos otros personajes secundarios en esa película. Así que bueno, pues hablando de esta primera película de Spider-Man en el cine y la primera película de la trilogía de la saga de Spider-Man de Sam Raimi, dirigida por Sam Raimi, bueno, pues esta película es del año 2002 y es una película que se estuvo desarrollando sobre todo en el año 2000 y 2001. Se estuvo desarrollando de forma muy intensa y durante muchos años en el cine, sobre todo durante los años 90, se quería llevar a Spider-Man a la pantalla grande. Sin embargo, pues era algo que costaba mucho, pues era muy difícil llevarlo a cabo por los efectos de la época y evidentemente pues era un sueño que muchos cineastas tenían en los años 80 y 90 de llevar a Spider-Man a la pantalla grande como correspondía. Sin embargo, pues evidentemente pues había que esperar a que los efectos especiales fueran mejorando para poder llevarlo a cabo. Y creo que entre el 2000, 2001 y 2002 fue la época ideal para llevar al personaje al cine porque pues se logró hacer realidad con esta película protagonizada por Tobey Maguire. Bueno, la verdad es que lejos es decir que esta primera película de Spider-Man y Spider-Man 2 hoy en día son todo un clásico del cine de superhéroes y me atrevería a decir que estas dos películas, Spider-Man 1 y Spider-Man 2, son dos verdaderas obras maestras del cine de superhéroes, pues hace 20 años, porque esta película tiene 19, casi 20 años, las películas de superhéroes eran vistas todavía como un chiste, entre comillas, como que la gente normal no se las tomaba muy en serio. Digamos que no existía el género de cine de superhéroes, sino que más bien existía, se les encasillaba como películas de acción. Pues para mucha gente los cómics todavía eran algo como de niños o algo así, y para muchos era un desperdicio de tiempo adaptar un personaje de cómics a la pantalla grande. Pues bueno, igual ya se había hecho anteriormente, por ejemplo, las películas de Batman de Tim Burton, las maravillosas películas de Batman de Tim Burton, o sea, la primera película de Batman del 89 con Jack Nicholson, eh, y también la primera con Jack Nicholson como el Joker, como el Guasón, y con Michael Keaton también como Batman. Michael Keaton que en el futuro será el buitre, por ejemplo, ya llegaremos a esa parte. Y también pues Batman Returns con Gatúbela, con Catwoman y con El Pingüino. Y bueno, después se hicieron un par de películas no tan buenas de Batman durante los noventas, como Batman Forever o Batman y Robin. Y bueno, también Superman ya había tenido sus respectivas películas un par de años antes. Bueno, ahí estamos hablando de personajes de DC Comics, Superman y Batman. Y también habían habido un par de películas de Marvel en el cine, pero que no eran tan buenas sobre todo. Yo creo que la primera gran película de Marvel en el cine, la primera obra maestra con mayúsculas de superhéroes de Marvel en el cine es X-Men 1 del año 2000, dirigidas por Bryan Singer, la cual esa película es una obra maestra absoluta, y también X-Men 2 de 2003 también es una maravilla esa película. Pero bueno, digamos que esas películas de X-Men de principios de los 2000 con el maravilloso Wolverine de Hugh Jackman, con Cíclope, con Tormenta y todos esos grandes personajes, eran, digamos, pues de las pocas películas de superhéroes de Marvel en que eran redimibles y que digamos que eran buenas de verdad, porque también en esa época se hacían algunas películas no tan buenas como Daredevil, en la película de esa época me refiero, porque la serie de Netflix de Daredevil es muy buena, indudablemente, o también pues otras películas como Hulk de 2003 no eran tan buenas. Pues entonces pues en esa época pues no se hacían películas muy buenas de superhéroes en términos generales y todavía no nacía el universo cinematográfico de Marvel, por lo tanto pues todas las películas pues no se conectaban entre sí tampoco. Entonces pues en este contexto aparece el Spider-Man de Tobey Maguire, que resulta uno de los pocos experimentos exitosos de superhéroes de Marvel en el cine en aquella época, porque realmente este Spider-Man de Tobey Maguire es todo un clásico hoy en día y esta primera película es una muestra de ello. Pues bueno, la verdad es que creo que... La verdad es que pienso que lo que más destaca de esta primera película de Spider-Man y en general de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi es justamente su director, Sam Raimi. El director Sam Raimi, que es un tremendo director y guionista de películas, y él pues siempre desde que era muy joven y desde que era prácticamente un niño
se había creado con los cómics de Spider-Man. Por lo tanto, Sam Raimi tenía mucho conocimiento de los orígenes del personaje en los años 60 y 70. Entonces, digamos que este fue el ingrediente fundamental para que estas películas de Sam Raimi, de Spider-Man, funcionaran tan bien. Primero que nada porque estas películas de Sam Raimi, de Spider-Man de los años 2000, adaptan sobre todo el periodo clásico de Spider-Man en los cómics, que consiste en los años 60, 70 y 80. Si uno analiza detenidamente estas películas, Spider-Man 1 viene a representar los orígenes del personaje en los años 60, Spider-Man 2 viene a representar la década de los años 70 del personaje en los cómics, y Spider-Man 3 viene a representar la década de los 80 en los cómics del personaje. En los 80 porque en los 80 aparece Venom, en los cómics, por ejemplo. Entonces, pues tomando en cuenta esto, pues estas películas de Spider-Man dirigidas por Sam Raimi tienen un toque muy clásico porque digamos que es el Spider-Man que más se asemeja a los cómics clásicos del personaje. Y yo pienso que eso es algo muy valorable. De hecho, debo confesarles que mi Spider-Man favorito es Tobey Maguire, porque yo siento que es el Spider-Man más fiel a los cómics, es el Spider-Man que mejor captura su esencia de los tres, y pienso que es el Spider-Man que es el que tiene más valores de los tres Spider-Mans que hemos tenido en el cine. Y pienso que estas tres películas recogen muy bien el espíritu de lo que es Spider-Man en sí mismo, sobre todo la 1 y la 2. Así que bueno, pues esta primera película de Spider-Man es maravillosa, nos cuenta los orígenes del personaje de una forma simplemente fascinante. Digamos que lo único que no se respeta mucho de los cómics es que pues en esta película, en esta trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi, pues los lanzatelarañas de Peter no son hechos digamos, con estos accesorios que Spider-Man se hacía en la muñeca en los cómics, sino que son orgánicas. Y pues bueno, digamos que ese es el único pero que yo le pondría a la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, que pues se tomó esa libertad que pues en realidad en los cómics originales no era así, sino que realmente Peter se había creado unos lanzatelarañas que le permitían hacer todo esto de las telarañas y todo el cuento. Él lo hizo con su mente científica. Sin embargo, aquí en la película sale que cuando a Peter pues le pica la araña, pues además de que tiene una nueva corporalidad, le crecen músculos y se vuelve más fuerte, también se siente distinto y siente sus superpoderes, puede trepar por las paredes y todo el cuento. Pero también en la mordida de la araña le dio las telarañas orgánicas que le salen en sí mismo de la muñeca. Entonces, pues, bueno, eso es algo raro que pues creo que es el único pero que le pondría a la saga de Sam Raimi en realidad, porque pienso que todos los demás casi roza a la perfección, porque de verdad que esta trilogía de Spider-Man de Sam Raimi es casi perfecta si no fuera por la tercera película. Y pues digamos que creo que esta trilogía de Spider-Man de Sam Raimi está tan bien hecha y representa tan bien lo que es el personaje que mientras más pasan los años, pues uno más la extraña y más la añora. Y pienso que eso es algo muy bonito porque esta trilogía de Spider-Man de Sam Raimi tiene un toque muy de nostalgia. Y bueno, respecto a la primera película de Spider-Man, entrando de lleno, pues bueno, se nos cuenta muy bien el origen del personaje, pues es muy fuerte la escena cuando muere el tío Ben, realmente te llega de verdad, pienso que es la mejor adaptación de la muerte del tío Ben que hemos tenido en el cine de Spider-Man Live Action. Y pues el personaje del tío Ben aquí pues participa muy poco, pero pues evidentemente participa muy poco porque fallece muy al principio de la película para darle el arco argumental al personaje de Peter para que finalmente se termine volviendo Spider-Man. Y pues digamos que a pesar de que aparece muy pocos minutos en la saga el tío Ben, a pesar de que el tío Ben aparece muy pocos minutos en la saga, pues esos pocos minutos que él está presente queda clarísima la buena relación que él tenía con Peter, una relación casi paternal, debido a que Peter pues había perdido a sus padres y pues Peter era cuidado por sus tíos, por el tío Ben y la tía May, y pues digamos que en esos pocos minutos se muestra lo importante que es el tío Ben en la vida de Peter Parker en todo sentido y esa bonita relación que tienen.
en ese tipo de frases como en no lo hagas sin mí o en ese tipo de frases así que también hoy en día son memes también, que yo creo que esta trilogía de Spider-Man de Sam Raimi está llena de memes que demuestran que esta saga ha perdurado el paso del tiempo porque hoy en día, en tiempos de Instagram, en tiempos de WhatsApp y en tiempos de Internet y en tiempos de YouTube, pues esta saga sigue teniendo algunos memes maravillosos que son usados por las generaciones actuales. Y bueno, es maravillosa la relación de Peter y el tío Ben y cuando muere es muy fuerte esa escena y realmente tiene un peso muy significativo en Peter y en el espectador que está viendo la película. Pues bueno, el origen del personaje es prácticamente maravilloso, o sea, está muy bien adaptado de los cómics, la escena en donde Peter tiene que ir a donde va a una lucha libre y todo el cuento, es muy buena esa escena y esas escenas donde poco a poco Peter va convirtiéndose en Spider-Man son maravillosas y nos demuestran la esencia del personaje y cómo él va aprendiendo y también aquellas escenas en donde se ve lo difícil para él que es que lograr un romance con Mary Jane, la cual es en su amor platónico desde que prácticamente era un niño y también se le da mucha importancia al tema amoroso porque realmente el amor es algo muy importante en los cómics de Spider-Man en todo sentido, ya sea con Mary Jane o con Gwen Stacy o con la Gata Negra o Felicia Hardy, muchos personajes femeninos que son muy importantes en la vida de Peter porque Peter está en una edad en la cual él vive muchas experiencias amorosas, entonces pues digamos que se ve mucho eso en toda la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi con Mary Jane y también pues lo vemos también en la saga de Andrew Garfield y en la de Tom Holland. Es algo vital del personaje que siempre tiene que estar. Y en este caso pues me encanta el personaje de Mary Jane interpretado por Kristen Dunst. Está muy bien interpretado el personaje. También se ve muy bien este trasfondo de que ella quiere ser actriz y todo el cuento y de que ella tiene mala relación con su padre y en el lugar en el que vive. Y digamos que ella simplemente quiere ser actriz y triunfar en la vida y quiere salir de ese contexto en el que se encuentra y pues digamos que Peter Parker y Harry Osborn son de los pocos amigos que ella tiene, amigos verdaderos, digamos. Y pues en este caso también una gran mención al personaje quiero hacer una gran mención al personaje de Harry Osborn, interpretado por James Franco, el cual está muy bien interpretado este personaje. Harry es un personaje muy importante en la trilogía del Spider-Man de Tobey Maguire, en la cual pues se traicionan, se vuelven a querer y pues la relación y la amistad entre ellos dos, entre Harry y Peter, se va volviendo más intensa con el pasar de las películas, porque en esta primera película empieza siendo una amistad muy inocente entre amigos de toda la vida. Sin embargo, pues después cuando Peter ya es Spider-Man y ya van sucediendo cosas como la muerte de Norman Osborn y todo esto, la relación y la amistad entre estos dos personajes se va volviendo más intensa y va teniendo en situaciones mucho más complejas y se va volviendo mucho más interesante para los arcos argumentales que se van creando durante la trilogía. Así que bueno, me encanta el personaje de Harry Osborn, interpretado por James Franco, está muy bien interpretado. También destacar sobre todo al tremendo trabajo de Willem Dafoe, interpretando tanto a Norman Osborn como al Duende Verde, porque es muy buena la interpretación que hace, de verdad, es fascinante, creo que sin duda es uno de los mejores villanos que hemos tenido en las películas de superhéroes. El Duende Verde de Willem Dafoe es un verdadero placer y un verdadero honor que este personaje regrese a esta nueva película de Spider-Man No Way Home, porque este es un villano clásico que yo cuando veía esta película, cuando era muy niño, cuando tenía como 3 o 4 años, a mí me daba miedo el personaje del Duende Verde de Willem Dafoe, porque estaba muy bien interpretado. A pesar de que la película es de hace casi 20 años, pues pienso que el villano sigue siendo muy intimidante no solo en aspectos, sino que yo diría que más bien en la interpretación, en la voz del personaje y en la actuación que está muy bien realizada y muy bien llevada a la pantalla grande y realmente
el Duende Verde es uno de los villanos más fascinantes de Spider-Man en los cómics y en todas las adaptaciones que existen, y pienso que en el cine estuvo muy bien adaptado por Willem Dafoe, el cual es un Duende Verde prácticamente diabólico, maniático, un verdadero loco de remate que puede hacerle la vida imposible a Peter Parker y a Spider-Man. Por lo tanto, pues es maravillosa la interpretación de Willem Dafoe. De verdad que es impresionante, uno de los mejores villanos que hemos tenido en el cine de superhéroes, en general, lo digo en general. Y bueno, pues también obviamente destacar al personaje de la tía May, la cual funciona como una especie de figura materna de Peter, en la cual pues es como la voz de la razón junto al tío Ben. Y pues la tía May es un personaje muy importante que también pues va viendo el proceso evolutivo de Peter Parker a lo largo de las 3 películas, y en esta primera película la conocemos y es un verdadero honor conocerla porque es uno de los personajes más entrañables de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, y yo diría que de todas las películas de Spider-Man en general. De verdad que mis respetos y mis felicitaciones a la actriz que interpretó a la tía May porque en estas películas de Sam Raimi, porque hizo un trabajo excepcional. De verdad, muchas felicidades. Y bueno, por último, sobre todo destacar al propio Tobey Maguire, el cual pues hoy en día pues mucha gente se burla un poco de Tobey Maguire, que dicen que era muy llorón como Spider-Man, como Peter Parker, era muy llorón, que era muy nerd, que era muy, no sé, que era muy lento o algo así, pero realmente yo defiendo a capa y espada a Tobey Maguire porque en realidad si uno se pone a ver los primeros cómics de Spider-Man de los años 60, del primer Spider-Man que salió en los cómics, podemos ver que Tobey Maguire se parece mucho a ese Spider-Man, el cual no era tan delgado como Spider-Mans más modernos, sino que era un Spider-Man mucho más, pues, con mucho más robusto en cuanto a su cuerpo, y era un Spider-Man quizás mucho más nerd de lo que uno acostumbra, porque pues en versiones actuales de Spider-Man, en series de televisión o inclusive en los propios cómics modernos del personaje, pues ya estamos acostumbrados a ver a un Peter Parker mucho más cool, el cual anda en skate y hace cosas como geniales así, pero en realidad creo que la esencia del personaje por lejos es que Peter Parker es un chico nerd al cual le hacen bullying constantemente, es un cerebrito y él es un Mateo en las clases y le encantan las clases del colegio, y los otros alumnos pues no lo entienden muy bien y se burlan de él porque usa lentes y porque es un nerd y porque es un cerebrito y porque no es como los demás y porque es distinto y porque es un niño aplicado, es un niño aplicado en sus estudios. Entonces pues yo creo que esa es la esencia del personaje, el hecho de ser incomprendido y no ir con la moda del momento. Pienso que es algo que es un plus al personaje y Tobey Maguire tiene mucho eso. De hecho, en esta primera película se ve como Flash Thompson le hace bullying y todo el cuento y le hace la vida imposible en el colegio, en la escuela. Y pues se adapta muy bien esto y pues es muy interesante todo este segmento. Y pienso que de los 3 Spider-Man que han habido en el cine, en el que se representa mejor todo esto del bullying y de lo nerd que era el personaje, pienso que definitivamente es en el de Tobey Maguire. Pues es cierto que este Spider-Man de Tobey Maguire es un poco llorón, pero pienso que también es parte del personaje, y tomando en cuenta que pues es un chico de 17 años, pues es evidente que llore y que que llore con esta situación de estrés que pasa, ya sea como Spider-Man o como Peter Parker, porque la vida de Peter Parker es muy intensa, tomando en cuenta que es un joven de 17 años que va creciendo constantemente con las siguientes películas que van pasando. Pero en esta primera película, sobre todo, Peter era muy joven, en el personaje me refiero, y pues pasa por situaciones muy estresantes, desde la muerte del tío Ben hasta pues lo mucho que le cuesta llamar la atención de Mary Jane y lograr que ellos dos tengan un tipo de noviazgo, alguna relación romántica, le cuesta mucho eso. Y cuando lo va consiguiendo es cuando más problemas va teniendo con el Duende Verde o con sus respectivos villanos. Entonces, pues siempre se dan ese tipo de encrucijadas en Peter, en el que tiene que elegir entre el amor de la mujer que ha amado toda su vida, o entre salvar a las personas y salvar a la propia Mary Jane inclusive de los villanos más peligrosos de la ciudad de Nueva York.
Así que pues creo que también ese tipo de encrucijadas están muy bien adaptadas en esta trilogía de Spider-Man de Sam Raimi y se ven desde esta primera película. Bueno, esta primera película de Spider-Man es maravillosa, a mí me encanta, yo la disfruto mucho, es todo un clásico y pienso que es una de las mejores películas de Marvel en la cual se logra adaptar pues un superhéroe y se logra mostrar muy bien sus orígenes de forma muy ordenada y coherente y que en pocos minutos todo te quede muy claro y muy bien digerido. Pienso que, em, pienso que el principal ingrediente que hace que esta trilogía de Spider-Man de Sam Raimi sea tan maravillosa es justamente el propio Sam Raimi, el cual tenía al personaje de Spider-Man dentro de sí, lo tenía en la sangre, de tantos cómics que él había leído cuando era niño, perdón, y pues Sam Raimi tenía muy presente el personaje dentro de sí, dentro de su cabeza, dentro de su corazón, tenía muy claros los valores del personaje y por eso es que para mí esta trilogía de Spider-Man de Sam Raimi es la mejor de todas de los Spider-Man adaptados al cine. Puede que no necesariamente sea el favorito de muchos o de muchas, pero para mí es por lejos la mejor porque es la que mejor cumple la esencia vital del personaje. Aunque bueno, sí la trilogía tiene algunos peros que vamos a ir comentándolos con el pasar de los minutos, pero de todas formas pienso que estas tres películas son las que más rozan la perfección del personaje, sobre todo las primeras dos. Así que bueno, esta primera película de Spider-Man es maravillosa. A mí me encanta ese segmento final en el que las cosas empiezan a volver mucho más intensas. La tía May pues termina en el hospital y pues el Duende Verde secuestra a Mary Jane y todo el cuento y pues la va a tirar del puente y tal. Es todo muy dramático, es todo muy Peter Parker y muy Spider-Man, es muy sacado de los cómics todo eso, esas situaciones como muy tensas que se viven, muy dramáticas que vive el personaje de Peter, enmascarado como Spider-Man, y pues pasa situaciones muy intensas, después tiene que enfrentarse al Duende Verde en una escena brutal, cuerpo a cuerpo, entre Spider-Man y el Duende Verde, que es la escena final en donde se dan unos combos y unos golpes y unas patadas que son maravillosas, es una de las escenas más violentas que yo creo que se han visto en películas de superhéroes y ahora no podrían adaptarse mucho en estos tiempos porque ahora, como sabemos, casi todos los superhéroes de Marvel están dominados por Disney, así que Disney siempre va a aplicar un poco de censura al respecto, creo yo y creemos muchos, pero pues en aquella época pues el que hacía las películas de Spider-Man era Sony, entonces pues Sony tenía todos los derechos del personaje a su control y Sony podía incluir este tipo de escenas y este tipo de combates cuerpo a cuerpo entre el Spider-Man de Tobey y el Duende Verde de Willem Dafoe. En este tipo de escenas se ve lo brutal que es el Duende Verde de Willem Dafoe en todo sentido, peleando cuerpo a cuerpo, y él como villano en cuanto a su voz y en cuanto a su interpretación y a lo intimidante y peligroso que puede llegar a ser. Sin duda alguna, el Duende Verde de Willem Dafoe es uno de los villanos más intimidantes de Spider-Man y uno de los más peligrosos también. Así que, bueno, esa escena final de ellos dos peleando es una escena brutal. Y ni hablar del momento en el que, pues, el Duende Verde, Willem Dafoe, muere, pues, prácticamente apuñalado por su propio planeador del Duende Verde. Muere atravesado por el planeador. Es una escena brutal y muy cruda. Y en la cual también Norman Osborn trata de convencer a Peter de que no lo mate y de que piense de que él ha sido como un padre para él y es maravillosa esa escena que siempre me pone los pelos de punta cuando Peter dice que la única figura paterna que ha tenido en su vida ha sido Ben Parker, el tío Ben, y que Norman Osborn nunca fue en realidad su figura paterna, simplemente fue un personaje secundario que no representó nada para él y que su verdadera figura paterna fue el tío Ben. Y es una escena maravillosa que a mí me encanta, a mí me pone los pelos de punta esa escena, me emociona mucho. Algunas veces he llegado a sacar un par de lágrimas con esa escena porque también le ponen ahí una música maravillosa de fondo que le da mucha epicidad a la escena y mucho sentimiento. Y hablando de música, pues bueno, antes de pasar a la segunda película, a Spider-Man 2, quiero resaltar por favor la música de esta trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, porque es una música maravillosa que yo pienso que
de verdad me atrevo a decir que las sinfonías orquestales de esta trilogía de Spider-Man de Sam Raimi junto a la de los Vengadores son de las mejores sinfonías que ha habido en la historia de los superhéroes, aunque también me estoy olvidando de la maravillosa música de Dark Knight de Christopher Nolan, también me olvidé de esa, discúlpenme, es que a veces me dejo llevar mucho por Marvel y me olvido un poco de DC Comics, discúlpenme, pero bueno, independiente de esa maravillosa banda sonora de Dark Knight eh, de Christopher Nolan, pues independiente de eso, en cuanto a Marvel, pienso que las mejores sinfonías, sin duda alguna, son la de los Vengadores y sobre todo de esta maravillosa música y sinfonía de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, porque es una música épica que esa sí que me pone los pelos de punta automáticamente, la escuche donde la escuche y de verdad, amigos y amigas, si ponen la música de el Spider-Man de Tobey Maguire cuando él aparezca en Spider-Man No Way Home, yo voy a llorar como no tienen idea. De verdad se lo digo porque el Spider-Man de Tobey Maguire es nostalgia pura y creo que gran parte de ese encanto que tiene es también gracias a la maravillosa música que tiene esta trilogía que es impresionante y a mí me encanta y de verdad que bueno, ustedes saben que yo soy músico, a mí me gusta el rock and roll, yo soy una estrella de rock y me gusta mucho el rock y el pop. Sin embargo, debo decir que estas sinfonías que crean para las películas de superhéroes, que son con orquestas y con pues orquestaciones muy épicas, son ideales para los personajes, especialmente para un personaje tan heroico y tan apasionante como Spider-Man. Y pienso que esta música representa muy bien lo que es el personaje y cuaja muy bien con la interpretación de Tobey Maguire como el personaje y es maravilloso, de verdad, es increíble. Y de verdad que la música y la banda sonora de esta trilogía de Spider-Man de Sam Raimi a mí me encanta, me pone los pelos de punta y me produce muchas emociones y para mí la música es fundamental en esta trilogía tan maravillosa y creo que en gran parte también la música ayudó mucho a volver muy mítica esta saga y a volverla todo un clásico del cine de superhéroes. Así que bueno, pues quería hacer eso, una pequeña mención a la música que es maravillosa, la música de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi. Y bueno, aquí quería mostrarles que estas películas son muy especiales para mí, me refiero a Spider-Man 1, 2 y 3, porque yo las vi cuando era prácticamente un bebé o cuando era muy pero muy niño, pero de verdad muy pero muy niño, porque bueno, yo no pude ver ninguna de estas películas en el cine porque cuando se estrenaron yo no vivía en una ciudad en donde hubiera cines, entonces pues yo no las pude ver. Bueno, Spider-Man 1 y 2, imposible que las pudiera ver en el cine porque yo nací en 2005 y Spider-Man 2 es de 2004, entonces pues evidentemente no vi ni la 1 ni la 2 en el cine porque yo no había nacido, pero también debo decir que Spider-Man 3 se estrenó en 2007 y yo ahí tenía 2 años, pero tampoco la fui a ver al cine. Entonces, digamos que cuando se estrenó Spider-Man 3 yo tenía 2 años, era pues prácticamente un bebé, era muy pequeño, era muy chico. Entonces, pues Spider-Man 3 no la vi en el cine. Lo que sí vi en el cine fue The Amazing Spider-Man 1 y The Amazing Spider-Man 2 y todas las películas de Spider-Man de Tom Holland, también las he visto en el cine hasta el momento. Sin embargo, pues ninguna de las tres películas de Sam Raimi yo las pude ver en el cine. Y a pesar de eso, déjenme decirles que el Spider-Man de Tobey Maguire es mi favorito porque fue el primer Spider-Man que yo vi. De hecho, porque yo, si bien no las fui a ver al cine esas películas, yo las vi en DVD, las vi en DVD y pues las vi cuando yo tenía como 3 o 4 años prácticamente. Entonces, pues yo las vi como en 2008, 2009, cuando yo apenas tenía conciencia del mundo y cuando era muy pequeño, era muy chico y pues ahí fue cuando yo vi esas primeras tres películas de Spider-Man, las tres. Por lo tanto, también ahí radica mi amor a Spider-Man 3, a pesar de que creo que todos estamos conscientes y todos coincidimos que no es muy buena Spider-Man 3, pero inclusive yo le tengo mucho cariño a Spider-Man 3 porque yo la vi antes de los 5 años, para que se den una idea. Entonces el personaje de Spider-Man pues está en mi ADN, en mi ADN desde prácticamente que nací, desde que era muy chico y desde que prácticamente empecé a tener conciencia del mundo y prácticamente desde que empecé a tener conciencia de lo que eran las películas. O sea, de verdad que
esta trilogía de Spider-Man de Sam Raimi yo la vi con 3 o 4 años, se lo digo en serio. Lo vi en DVD, en la tele, entonces pues esta trilogía es muy especial para mí, representa mucha nostalgia y por eso son mis Spider-Man favoritos, a pesar de que yo nunca vi el Spider-Man de Tobey Maguire en el cine. Pero bueno, eso quería decirlo como a modo personal. De hecho, tengo algunos juguetes y algunas figuras del Spider-Man de esta época de Tobey Maguire, como este juguete que como pueden ver está muy destrozado, está muy roto, mírenlo, o sea, está roto en todos los sentidos, de hecho tiene el cuello medio suelto, se le puede salir la cabeza, está muy suelto de aquí, de los hombros y de todo el cuento, miren, también las piernas están muy sueltas y bueno, la cabeza se le da vuelta completamente, pues este Spider-Man está destrozadísimo, pero esta fue la primera figura que yo tuve del Spider-Man de Tobey Maguire, que la debía haber tenido cuando tenía justamente 3 o 4 años, ahí me la compraron, cuando yo era muy pequeño y pues esta figura la sigo manteniendo de cariño porque le tengo una nostalgia maravillosa. Ahora que tengo 16 años, le tengo mucho cariño a esta figura de Spider-Man que en su momento era muy bonita, ahora está un poco destrozada, pero tiene mucha historia. Y bueno, un par de años después, un poco más grande, me compré esta otra figura de Spider-Man de Tobey Maguire, que también pues está mucho más bonita quizás. También está muy buena esta figura, me gusta mucho. Eh, es precioso, me encanta el traje del Spider-Man de Tobey Maguire. Es como un traje muy futurista. Bueno, igual estábamos en los años 2000, entonces yo creo que en los años 2000 todas las películas que se hacían intentaban ser futuristas, pero este Spider-Man es muy clásico en cuanto a su esencia, en cuanto a sus valores y a sus conceptos. Se parece mucho al Spider-Man de los años 60 y 70, como yo les había dicho, de los cómics originales, porque Sam Raimi leyó esos cómics cuando él era niño, entonces pues él tenía el personaje en su ADN. Y pues digamos que a pesar de que el traje era muy futurista, el Spider-Man de Sam Raimi era muy clásico en cuanto a su esencia y a sus valores y a sus conceptos. Entonces, bueno, aquí lo pueden ver que tengo estas dos figuras del Spider-Man de Tobey Maguire para que vean lo especial que fue este Spider-Man para mí y por qué es mi favorito y yo creo que siempre lo será porque de verdad que me encanta, para mí honestamente es insuperable, con todo el respeto a Tom Holland y a Andrew Garfield que me encantan también, pero de verdad que para mí el Spider-Man de Tobey es insuperable y para mí es un clásico, en pocas palabras. Pero bueno, esa primera película de Spider-Man es maravillosa, cuenta muy bien los orígenes del personaje, el final de la película me encanta, es una película muy buena que representa muy bien sus valores y después pues pasan 2 años y se lanza Spider-Man 2, que para muchos y para muchas es probablemente la mejor película de Spider-Man que jamás ha habido en el cine y para muchos es indiscutiblemente la mejor de la trilogía de Sam Raimi y pues la verdad es que yo estoy de acuerdo. Pues bueno, podríamos estar horas y horas hablando de esta segunda película de Spider-Man porque es una película fascinante. Esta película, de verdad, esta sí que es una obra maestra. Para mí sí que lo es y para muchos fans del personaje y para muchos fans de Marvel y de los cómics, esta película Spider-Man 2 es un gran ejemplo de cómo adaptar bien a un personaje respetando su esencia y pues creando una historia muy interesante, encrucijadas muy intensas, muy propia del personaje y también manteniendo su esencia de una forma tan respetuosa que es casi una oda a lo que es el personaje, teniendo a uno de los mejores villanos que ha tenido jamás Spider-Man en el cine y para mí también uno de los mejores villanos que ha habido en el cine en general de películas de superhéroes y estamos hablando del Doctor Octopus, el Doc Ock, interpretado por el gran Alfred Molina que va a regresar también en esta película de Spider-Man No Way Home. Qué emocionado estoy, los mejores villanos de Spider-Man que hemos tenido en el cine están regresando. Willem Dafoe como el Duende Verde y Alfred Molina como el Doctor Octopus. Es impresionante, de verdad, amigos y amigas. Estamos viviendo un momento histórico en el cine al ver el regreso de estos personajes después de 20 y después de 17 años. De verdad, es maravilloso. Así que bueno, ¿qué puedo decir sobre el Doctor Octopus de Alfred Molina? Es un gran personaje. También él empieza siendo Otto Octavius cuando él no es el Doctor Octopus, cuando él es un científico normal, que pues es una, digamos que es
una gran inspiración y un gran ejemplo a seguir para Peter Parker, pues como Peter Parker es un cerebrito y como Peter pues es alguien que le gusta mucho la ciencia y todo esto, y las materias complejas en las clases, pues entonces para él el Doctor Octopus, perdón, el Otto Octavius es un ejemplo a seguir debido a su carrera profesional y también inclusive Peter se ve reflejado en Otto Octavius porque también Otto tiene una esposa fiel con la cual ha estado muchos años casado, que aquí se nos presenta la esposa de Otto, en la cual se deja en claro que ellos dos son una pareja que lleva muchos años juntos, de esposos ya casados, y digamos que se nota ahí que Peter quiere verse reflejado ahí y quiere él ser como Otto y se ve reflejado de que él y Mary Jane podrían terminar así, casados durante muchos años y ya consolidados, siendo mucho más adultos ya después, y con Peter siendo un científico exitoso y un genio como lo quiere ser. Pero bueno, digamos que el concepto de esta segunda película de Spider-Man es una encrucijada muy, digamos que muy dramática y muy reflexiva en la cual Peter tiene que decidir entre si seguir siendo Peter Parker y perseguir digamos, su carrera profesional, sus estudios, su gusto por la ciencia y todo esto, seguir pues una vida normal, digamos, entre comillas, seguir una vida normal como una persona común, siguiendo sus estudios y sus ambiciones, o por otro lado, seguir comprometido con ser el héroe de la ciudad que es Spider-Man y teniendo en cuenta todo lo que ello conlleva, que quiere decir que sus seres queridos, ya sea Mary Jane o la tía May, se vean afectados y también sus amigos, Harry Osborn, y todo su alrededor y todas las personas que él quiere y que él ama se vean afectadas por los villanos que él pueda llegar a tener, tales como el Duende Verde o como en esta película el Doctor Octopus, y pues puedan verse amenazados y amenazadas por todo lo que pueda llegar a suceder respecto a los villanos de Spider-Man que pueden llegar a afectar en la propia vida de Peter y también pues también está esa encrucijada de que si él sigue siendo Spider-Man, en algún momento alguien puede saber su identidad secreta, si algún villano sabe su identidad secreta, puede ser algo muy perjudicial para sus seres queridos y para él. Entonces, pues, digamos que la película tiene ese concepto, el cual es muy interesante y creo que en gran parte gracias a ese concepto la película es tan maravillosa porque esta película no es solo una película de acción, digamos, como de enfrentamientos entre héroes y villanos o entre combos y explosiones y telarañas por aquí, telarañas por allá. Realmente no, o sea, esta película Spider-Man 2 es una película casi filosófica, la cual se cuestiona la propia existencia del personaje de Spider-Man y la cual se cuestiona si es que él debería seguir siendo justamente un superhéroe o si él debería volver a su vida normal como Peter Parker, porque Peter se empieza a dar cuenta de que ser Spider-Man le trae muchas consecuencias negativas como que llega tarde a todas las cosas. Por ejemplo, ahí Peter tiene que ir a su propio cumpleaños y llega tarde a su propio cumpleaños y llega tarde a todas las cosas. También esto empieza a afectar su relación con Mary Jane y empieza a afectar muchas cosas en su vida. Empieza a llegar tarde a todo y también empieza a afectar su desempeño académico y todo el cuento. O sea, ser Spider-Man tiene sus consecuencias si él realmente sufre mucho siendo Spider-Man. Y en esta película como que se expone y se pone sobre la mesa los pros y los contras de ser Spider-Man y los pros y los contras de seguir siendo Peter Parker. Entonces, pues digamos que es una película en la cual Peter está convencido de que tiene que cambiar algo en su vida, pero no sabe cómo hacerlo. Después, todas estas situaciones estresantes que él empieza a vivir y todos estos cuestionamientos que él empieza a tener en sí mismo empiezan a tener la consecuencia de que él empieza a perder sus poderes, empieza a fallar todo esto de las telarañas y todo esto, y sus poderes empiezan a fallar, entonces pues digamos que ahí es cuando Peter pues realmente toca a fondo y tiene que decidir si seguir siendo Spider-Man o no. Todo esto se complica más todavía cuando pues sucede un accidente un científico en el cual Otto Octavius pues presenta a un público en todo lo que sería esto de sus brazos mecánicos, pero esto sale muy mal y sale un accidente en el cual
la esposa de Otto termina muriendo y en el cual los tentáculos del Doctor Octopus pues se adhieren a él y empiezan a controlarlo y empiezan a crearle todo un caos mental en el cual Otto Octavius, el cual era un hombre muy humilde y el cual era un hombre muy bueno, una muy buena persona, empieza a convertirse en uno de los villanos más temibles de Spider-Man, el cual sería el Doctor Octopus. También en la encrucijada del Doctor Octopus en Spider-Man 2 es maravillosa, porque también Otto Octavius no es un villano como tal, o sea, el villano, digamos que digamos que el enemigo de la película son los tentáculos, los brazos del Doctor Octopus que lo dominan y se adhieren a él y hacen que él se vuelva loco y se vuelva un villano y se vuelva malo. Pero realmente Otto Octavius no es malo, porque realmente él en cierto sentido es muy parecido a Peter Parker. Los dos son científicos y los dos pues son cerebritos y los dos quieren tener una vida exitosa en lo que quieren hacer. Los dos tienen un interés amoroso, en este caso el de Otto era su esposa con la cual estaba casado muchos años, pero cuando muere la esposa de Otto realmente él se corrompe y siente que él ya no, digamos que su vida ya no tiene sentido y pues se deja llevar por los tentáculos y los tentáculos, como dije, se adhieren a él y pues ahí es cuando Otto se vuelve el Doctor Octopus y se vuelve el villano como tal. Entonces, pues digamos que la película no es solo interesante con el trasfondo de Peter y de que él tiene que decidir si seguir siendo Spider-Man o seguir siendo Peter Parker, sino que también pues la película es interesante en cuanto a la historia del villano, que es el Doctor Octopus. Digamos que a mí me encantan esos personajes, esos villanos que no son villanos como tal, como el Joker de Joaquin Phoenix, o todos esos villanos que son así como muy enigmáticos y que tienen sus pros y sus contras y que en el fondo no son malos, o como Loki también, o como Thanos, que son villanos que digamos que no son malos, pero que las circunstancias en las cuales se ven envueltos los llevan a ser malos. Entonces, pues pienso que eso es algo muy bueno realmente. O sea, como les digo, podríamos estar hablando horas y horas de Spider-Man 2 porque es una película tan magistralmente dirigida, tanto en la fotografía de la película, en las escenas, en las tomas de acción, en las frases que se escogieron para el guión, en la estructura del guión, en la estructura de los sucesos y en todo. Es una película tan maravillosa por donde uno la mire y es tan magistral que realmente podríamos estar hablando horas y horas y podríamos hacer un canal entero dedicado únicamente a Spider-Man 2 y curiosidades de esta película o detalles que dejamos pasar o cosas así o personajes de los que nos olvidamos o cosas así o análisis mucho más profundos de estos personajes que ya estoy mencionando y estoy planteando sobre la mesa, pero sobre todo eso de lo que trata Spider-Man 2, del conflicto del villano Doctor Octopus, el cual es Otto Octavius, el cual se vuelve un villano debido a las circunstancias al perder a su esposa y al ver que todos sus experimentos fallaron, se termina volviendo un villano muy temible para la ciudad y para el propio Peter. Y pues por otro lado tenemos el conflicto de Peter Parker, el cual no tiene nada que ver con un villano, sino que tiene que ver con sus propios demonios internos y sus propios problemas y sus propias preocupaciones hacia el futuro, que es de que el hecho de seguir siendo Spider-Man puede traerle consecuencias graves, como que en su círculo cercano se vea afectado por esto, o que pues él siga llegando tarde a las cosas y quede muy mal parado como Peter Parker, haciendo así que pues Spider-Man quede bien parado ante la ciudad. Entonces pues esto se vuelve en una encrucijada en el personaje que pues el personaje de Peter Parker es un experto en meterse en encrucijadas y en tener que vivir este tipo de experiencias. Esto es algo muy de los cómics y pues Sam Raimi, como pues él tenía el personaje de Spider-Man y de Peter Parker en sus venas y en su ADN, pues plasmó muy bien esto en Spider-Man 2 y creo que es la película que mejor representa lo que es el personaje en todo sentido, muestra sus preocupaciones, sus miedos y muestra porque el personaje de Peter Parker es tan, digamos que es tan profundo y no es solo un hombre que se viste de araña y ya está, o sea, es un personaje mucho más complejo de lo que parece y tiene miedos, preocupaciones, es un personaje muy inseguro de sí mismo, siempre como que cae derrotado, digamos que se la pasa sufriendo, pero siempre tiene que seguir adelante y tiene que levantarse. Y justamente ese es el concepto de la película también, porque llega un punto en el que
a pesar de que el Doctor Octopus está acechando la ciudad, que a pesar de que hay un gran conflicto con él y de que se está volviendo un villano muy difícil de vencer, que está causando muchos problemas, a pesar de eso Peter decide dejar de ser Spider-Man. Y, y entonces, pues, él vuelve a ser Peter Parker al 100% como era antes de que le picara la araña. Ahora Peter ya está mucho más grande, ha pasado un tiempo desde la primera película, ahora está en la secundaria, ahora ya no está en la secundaria, está en la universidad. Y, y ahora Peter es universitario y pues en la vida de los universitarios está como es muy pesada en cuanto a los estudios y todo eso, más todavía él que él es un cerebrito y que le encanta la ciencia y todo eso, entonces Peter se dedica 100% a sus estudios, también aquí es donde él vive solo en ese departamento en el que arrienda y pues pasa todo esto del personaje de la Renta, que es un personaje icónico de esta película y de la trilogía también. Son momentos maravillosos también. Ahí Sam Raimi le ponía ese toque de humor suyo, como de un humor un poco ácido, pero que podía ser muy disfrutable para cualquier tipo de espectador. Y bueno, entonces pues aquí vemos todo lo que sucede con Peter y pues digamos que Peter empieza a irle muy bien, él siendo Peter Parker y siendo un universitario normal, el cual explota todos sus conocimientos de ciencias y de cosas que a él le interesan. Y pues aún así, en este periodo es cuando Peter de todas formas sigue teniendo como sentimientos de que algo falta en él y también empieza a ver cómo la ciudad sigue teniendo mucha delincuencia, siguen habiendo muchos ladrones que siguen haciendo de las suyas en la ciudad y ahí es cuando esos son esos pequeños momentos en los cuales Peter Parker piensa, ¿y si volviera a ser Spider-Man? Como que hace falta Spider-Man en la ciudad, pero después vuelve a sí mismo y dice, no, pero recuerda todo lo que le hizo sufrirse de Spider-Man, entonces pues sigue siendo Peter Parker. Esto sigue siendo así por muchos minutos en la película. Y bueno, pues cuando Peter Parker se siente feliz de ser Peter Parker, se ve muchas escenas de la película, ese sentimiento. Pero yo pienso que la mejor escena donde se refleja eso es en la escena donde Peter va caminando en la calle y se ve en todo lo que él vive en el día a día y empieza a sonar de fondo la canción Raindrops Keep Falling on My Head, la cual es una de mis canciones favoritas de la vida. De verdad, amigos, esta escena para mí es muy especial. Siempre me pone los pelos de punta. Es una escena maravillosa, es una escena muy divertida y esa canción a mí me encanta. Esa canción es para mí nostalgia pura y esa canción me marcó en mi infancia. Es una canción de 1970 y es una canción que fue un éxito en su momento y que fue una canción muy conocida y que pues a mí me encanta esa canción, a pesar de que ustedes saben que a mí me gusta el rock and roll, esa canción a mí me encanta y es una canción muy buena para mí y que fue una canción muy bien escogida para esa escena en la cual se ve como Peter Parker disfruta de ser Peter Parker a pesar de que vuelve a ser un nerd y a pesar de que, bueno, que siempre fue un nerd en realidad, pero a pesar de que es más nerd que nunca, se cae en la calle y le pasan cosas así, le cuesta caminar en la calle y a pesar de que le va bien en sus estudios, pero sigue siendo muy poco popular o así. Pero pues se ven todo este tipo de situaciones como de vida cotidiana de Peter Parker y ahí es cuando podemos ver cómo habría sido la vida de Peter si no lo hubiera mordido a la araña y si no hubiera fallecido el tío Ben. Ahí podemos ver cómo habría sido la vida de Peter Parker sin ser Spider-Man. En esos pequeños momentos de la película podemos ver cómo habría sido la vida de Peter sin ser Spider-Man, que habríamos sido que podemos ver que habría sido una vida bastante normal, una vida que tenía que ver con lo que él siempre quiso ser, que era irse por el lado de la ciencia y las materias que a él le gustaban. Y pues digamos que pues esa escena representa muy bien lo que Peter sentía dejando de ser Spider-Man. Pues bueno, él disfruta mucho de ser Peter Parker en ese tipo de escenas, con esa maravillosa canción de Raindrops Keep Falling on My Head, perdón. Me encanta esa canción, de verdad, me encanta ese momento. Es uno de mis momentos favoritos de la trilogía de Sam Raimi, es uno de mis momentos favoritos de las películas en general, no solo de superhéroes, sino que del cine, aunque yo no me considero un experto en cine, porque yo veo puras películas de superhéroes. Pero bueno,
De todas formas, pues esta escena es maravillosa y pues poco a poco Peter se empieza a dar cuenta de que él no puede seguir siendo Peter Parker porque la delincuencia en la ciudad está muy intensa y también pues el Doctor Octopus cada vez empieza a volverse un villano mucho más intimidante y mucho más peligroso de lo que parecía. Entonces pues digamos que esa escena en la cual Peter conversa con Mary Jane en un restaurante y están a punto de besarse y aparece el Doctor Octopus y le tira un auto a Peter, el cual Peter, gracias a Dios, logra esquivarlo, pues evidentemente con sus poderes arácnidos, y logra salvar a Mary Jane también. Pues es un momento es un momento en el que digamos que es cuando ya toca a fondo la situación y es cuando Peter realmente se da cuenta que él no puede seguir siendo Peter Parker e ignorar su destino como Spider-Man. Y bueno, un poco antes habían salido momentos de encrucijada de Peter en el cual él alucina con el tío Ben y como que lo sueña y lo ve como en un tipo de visión en el cual pues repite la escena de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero también agrega una conversación nueva en la cual se imagina cómo el tío Ben, el consejo que le daría el tío Ben si es que él siguiera vivo. Entonces, pues ese tipo de escenas son muy intensas, como les digo, a pesar de que el tío Ben estuvo muy pocos minutos en la primera película de Spider-Man, muy pocos minutos vivo. Esos pocos minutos en los que estuvo, su impacto fue muy importante en Peter y también es su impacto es muy importante en el espectador, el cual pues siempre le queda claro que el tío Ben es uno de los grandes motivantes de Peter a seguir siendo Spider-Man y es uno de los grandes motivantes de Peter a seguir siendo un héroe y a seguir luchando por lo que él considera que es correcto. Entonces, pues, inclusive en Spider-Man 2, a pesar de que el tío Ben ya había muerto, su impacto sigue siendo muy importante e inclusive Peter se lo imagina y todo el cuento. Esa escena también en la cual Peter rescata a unas personas de un incendio, rescata a una niña. Es una escena muy intensa también, muy linda, que representa que eh, el ADN de Peter y su alma y su corazón están prácticamente diseñadas para ayudar a los demás y que eso de ser un héroe no fue porque él recibió una picadura de araña, no fue solo por eso, sino que fue porque realmente el destino quiere que Peter sea Spider-Man y siente que Spider-Man es necesario para la ciudad y para el mundo. Entonces, pues digamos que esta película también como que pone en cuestionamiento lo importante que es Spider-Man para Nueva York y lo importante que es ser un héroe, que muchas veces uno no es un superhéroe porque uno lo elija, sino que porque uno tiene que serlo y el destino te lo pone y te lo impone, pero te lo impone por algo y uno tiene que aceptar su destino de que eso va a ser lo mejor para la ciudad, digamos, y para el resto de las personas, para la humanidad. Entonces, pues es muy lindo este cuestionamiento que se pone en el personaje, que realmente en esta película Peter se ve envuelto en muchas encrucijadas y en muchos cuestionamientos de si soy Spider-Man o si no soy Spider-Man, si vuelvo a ser el Peter Parker de antes o si sigo con esta doble vida de Spider-Man y Peter, y así entonces pues es una película de conceptos, es una película de cuestionamientos, es una película muy profunda, como les digo, el guión está maravillosamente escrito, también esta película adapta mucho de lo que es el cómic de Spider-Man No More, el cual es uno de los cómics más clásicos del personaje, en el cual pues hay una viñeta clásica de ese cómic en la cual se ve que que Peter renuncia a ser Spider-Man y bota su traje de Spider-Man a la basura. Y pues en Spider-Man 2 esa viñeta se adaptó exactamente igual al cómic de Spider-Man No Humor, lo cual representa que Sam Raimi, para crear esta maravillosa película de Spider-Man 2, no hizo más que volver un poco hacia atrás y ver los cómics clásicos del personaje, entender la psicología de Peter y Spider-Man y llevarla a la pantalla grande con la maravillosa interpretación de Tobey Maguire. Entonces, pues por eso es que yo les digo que el Spider-Man de Tobey Maguire para mí es el mejor y para muchos también es el mejor, sin menospreciar a Andrew y a Tom Holland, pero es que de verdad el Spider-Man de Tobey Maguire representa perfectamente lo que es el personaje. De eso que no digamos que no duden eso, por favor, porque de verdad que la esencia del personaje
se mantiene al 100% por lo menos en Spider-Man 1 y 2. Así que bueno, por ejemplo, ese tipo de cosas se agradecen mucho que Sam Raimi pues adaptara esa viñeta tan clásica de los cómics de Spider-Man No More, lo adaptara a la pantalla grande de forma prácticamente calcada, es algo que se agradece mucho. Y pues la película también tiene su toque propio, pero con esos elementos de los cómics clásicos de Spider-Man que hacen que uno conecte más con el personaje. Y eso es algo muy valioso porque con eso uno se da cuenta que los primeros cómics de Spider-Man son los que definen el personaje y uno siente más respeto todavía por aquellos primeros cómics del personaje que no solo pues son cómics clásicos por ser los primeros, los de los años 60 y 70, sino que también son clásicos porque definen lo que es el personaje en cuanto a sus conceptos y a sus valores y a todo en general. Así que pues digamos que eso podría decir de Spider-Man 2, que es una película de conceptos, de valores, de cuestionamientos, de encrucijadas. Spider-Man 2 representa perfectamente lo que es Peter Parker, lo que es Spider-Man, inclusive lo que es el Doctor Octopus. También pues la relación entre Peter y Mary Jane en esta película se ve muy afectada y todo el cuento. También hay un gran problema ahí con Peter y Mary Jane, que su relación no logra cuajar al 100% y también Peter también pasa muchas situaciones muy estresantes y decepciones amorosas con lo de Mary Jane. Es una relación que se empieza a volver muy tóxica y todo el cuento. Inclusive también en esta película, en Spider-Man 2, Peter sin querer termina creando un conflicto indirecto con Harry, el cual en Spider-Man 3, bueno, en realidad al final de esta película y al principio de Spider-Man 3, este conflicto se agudiza mucho más porque, pues obviamente, como sabemos, en Spider-Man 1 murió Norman Osborn, atravesado por su propio planeador. Entonces, pues obviamente Harry quedó muy afectado con la muerte de su padre y pues lo único que sabe es que Spider-Man fue el culpable de que su padre muriera. Entonces, pues evidentemente Harry queda muy resentido con la figura de Spider-Man como superhéroe. Él piensa que es un falso superhéroe porque mató a su padre. Él piensa que es que defraudó a toda la ciudad y que pues que es un asesino y Harry empieza a pensar muy mal de Spider-Man, empieza a verlo muy mal y obviamente que a Peter le empieza a preocupar esto porque Peter es Spider-Man, entonces pues son ese tipo de encrucijadas que les comento de los cómics clásicos de Spider-Man que Sam Raimi los supo adaptar muy bien y en este caso pues esta situación empieza a volverse mucho más complicada en la película cuando aquí mismo en Spider-Man 2 pues Harry pues mantiene estos sentimientos muy resentidos en contra de Spider-Man, sin saber la verdadera identidad del personaje, simplemente sabe que Spider-Man es el superhéroe de Spider-Man, pero pues él quiere saber quién está debajo de la máscara, para saber quién mató realmente a su padre. Entonces, pues aquí es cuando Harry empieza a volverse prácticamente un villano dentro de la saga porque empieza a irse en contra de Peter sin saberlo, porque pues obviamente Harry quiere venganza contra Spider-Man por haber matado a su padre y esto lo lleva a aliarse con el Doctor Octopus, el cual el Doctor Octopus iba en contra de Spider-Man, entonces evidentemente Harry decide unirse al Doctor Octopus para capturar a Spider-Man y saber su identidad. Y bueno, antes de esto tenemos una de las mejores escenas que jamás he visto en una película de superhéroes, que es el enfrentamiento de Spider-Man contra el Doctor Octopus en el tren. Esa escena es una maravilla y una delicia por donde se le mire. Es una escena muy bien dirigida en la cual primero pues empiezan ahí a pelear y todo el cuento y esa escena del tren es maravillosa, es poesía pura, de verdad es una de las mejores escenas de acción que jamás he visto en una película de superhéroes. Esa pelea es todo un clásico sin duda y es una escena muy brutal también, una escena muy épica en la cual pues es muy fantasiosa y es como muy Marvel, es muy del estilo de Marvel, es muy Spider-Man la escena, con telarañas y con el Doctor Octopus ahí con sus tentáculos y todo el cuento, golpes por acá y golpes por allá, es maravilloso, con la escena de la ciudad de Nueva York como el panorama principal, como el fondo que decora esta maravillosa escena, muy violenta y muy brutal, y pues aquí hay un momento que define al personaje de Peter, en el cual pues el Doctor Octopus empieza a volver la batalla mucho más complicada y va el tren en el que van andando se va a estrellar y pues se va a caer y pues toda la gente de ahí va a morir.
Entonces, pues es una situación muy compleja en la cual Peter tiene que detener esto y pues es ahí cuando pues él queda con el traje un poco roto y se quita la máscara de Spider-Man, ya no le importa nada, que la gente vea que él es Peter Parker, no le importa nada. En total, la gente del metro no lo conocían, así que se saca la máscara frente a ellos y se da cuenta que después el Doctor Octopus se escapa, después de ese brutal enfrentamiento muy violento que tuvieron entre los dos, que es una escena impresionante de héroe contra villano, que es muy intensa, muy buena escena de acción, fascinante, es muy buena. Han pasado 17 años, 17 años desde esa segunda película de Spider-Man y esta escena sigue siendo tan brutal y tan entretenida y una escena de acción tan bien dirigida hasta el día de hoy, lo cual demuestra que esta trilogía de Sam Raimi ha envejecido muy bien. Así que bueno, luego de esa brutal escena de acción entre ellos dos, eh, Peter se da cuenta que el tren se va a estrellar y todo el cuento, entonces pues ahí es cuando Peter se quita la máscara como les mencioné y empieza a hacer toda esta maravillosa escena que es todo un clásico en la cual él empieza a tirar telarañas por tanto por su lado derecho como izquierdo y en el cual empieza a hacer así y pues con esto piensa que va a frenar el tren, pero cuesta mucho evidentemente porque su cuerpo tiene que resistir todo el tren, todos los pasajeros y todo el material del que está hecho el tren. Entonces pues Peter está así, prácticamente se le van a desprender los brazos y pues es muy dramática esta escena, es muy intensa, es muy transmite muchos sentimientos y muchos sentimientos de tensión de qué va a pasar porque Peter prácticamente va a suicidarse al hacer así, se va a cortar los brazos o algo así porque es muy difícil que su cuerpo aguante todo esto del tren y él tiene la fe de que con las telarañas en los edificios de los lados logre salvar al tren que va a caer y toda esa gente va a morir. Entonces, pues el sentimiento heroico de Peter dentro no puede dejar que toda esa gente muera y Peter prácticamente se sacrifica para que esa gente no muera. Todo parece muy mal para Peter, todo parece que va a morir él y toda la gente del metro porque es muy difícil frenar un metro a toda velocidad sin frenos. Entonces, finalmente, esta escena en la cual esta escena maravillosa culmina con Peter finalmente logrando frenar el tren, el metro, finalmente lo logra frenar y después de eso pues él cae prácticamente moribundo hacia atrás en el cual los pasajeros y la gente de la ciudad pues lo ayudan para que pues no caiga y lo ayudan y lo meten dentro del metro para verlo y para que descanse el pobre hombre araña que se sacrificó por la gente de la ciudad y prácticamente casi se mató. Bueno, Peter pues cae prácticamente desmayado de todo el esfuerzo físico y mental que hizo y después de eso toda la gente dentro del metro, esa gente de la ciudad que es gente común y corriente, se da cuenta de que el hombre araña era prácticamente un jovencito, era alguien muy joven y dijeron que es prácticamente un niño. Y entonces todos quedan muy sorprendidos con eso al descubrir la verdadera identidad del personaje. Y entonces pues quedan sorprendidos por lo joven que es. Y cuando Peter abre los ojos, pues ahí todos lo miran y le dicen que no se preocupe, que ellos van a mantener guardado su secreto. Es entonces ahí cuando un niño le devuelve la máscara de Spider-Man a Peter y ahí Peter queda muy sorprendido con lo amable que es la gente con él y pues queda muy sorprendido con lo bien que lo tratan y después llega el infame Doctor Octopus y llega ahí y pues mueve a toda la gente y pues deja a todos en shock porque ahí aparece el temible Doctor Octopus y va a llevarse a Peter porque él tiene un trato con Harry para llevárselo, para que Harry lo desenmascare y descubra su verdadera identidad. Y es ahí cuando el Doctor Octopus va a llevarse a Peter y es ahí cuando toda la gente de la ciudad empieza a decir, si tú quieres llevarte a Spider-Man, vas a tener que pasar sobre mí, y sobre mí, y sobre mí, y sobre mí, y toda la gente empieza a hacer eso, y toda la gente empieza a devolverle el favor a Peter, y empiezan a sacrificarse ellos por Spider-Man cuando él había hecho lo mismo por ellos en el tren. En,
Y bueno, entonces pues ahí es cuando Peter se iba a sacrificar por la gente y es ahí cuando la gente empieza a sacrificarse por Peter y por Spider-Man. Entonces pues como pueden ver, pues aquí se define todo el acto heroico que hace Spider-Man por la ciudad, se define en este gran momento en el cual la gente empieza a confiar en Spider-Man y en el cual aquí este es el momento preciso en el cual aquí es cuando de verdad, ya sin ninguna duda, Spider-Man se vuelve un símbolo para la ciudad de Nueva York y se vuelve un símbolo para la población, porque realmente en Spider-Man uno él ya se había hecho famoso porque empezaba a salir en los periódicos y todo el cuento. También se me olvidó mencionar lo del Daily Bugle, que es lo de el lugar donde Peter trabaja, en donde saca fotografías. Se me había olvidado mencionar eso, discúlpenme, es que por eso es que les digo, podríamos estar horas y horas hablando de esta gran saga de Spider-Man de Sam Raimi, pero bueno, imagino que ustedes ya conocen pues en el trabajo que Peter tiene en estas tres películas, en la cual Peter saca fotografías para, obviamente, de sí mismo, de Spider-Man, y entonces le empieza a ir muy bien con el icónico Jonah Jameson, que es, pues yo creo que una de las mejores actuaciones que jamás hemos visto en alguna película de superhéroes. De verdad que es maravillosa la actuación de J.K. Simmons como Jonah Jameson. Es calcadísimo de los cómics. O sea, yo me he leído algunos cómics de Spider-Man y siempre que sale Jonah Jameson como regañándole a Peter así, como que tráeme la fotografía de Spider-Man o así, siempre que lo veo así regañar en los cómics es imposible no pensar en la interpretación que hace, que hace J.K. Simmons en estas películas de Sam Raimi, porque es maravillosa la interpretación que hace, la actuación es fascinante, es fabulosa, es calcadísima de los cómics. Es que bueno, uno en los cómics no sabía cómo hablaba el personaje, pero pues al verlo en esta película ya es imposible quitártelo de la cabeza, no por nada. El personaje de Jonah Jameson no salió ni en la saga de Andrew ni tampoco en la de Tom Holland. ¿Por qué? Pues porque era muy difícil reemplazar a este actor. Y no es por nada, pero al final de Spider-Man Far From Home de 2019, pues vuelve a aparecer Jonah Jameson, pero interpretado por exactamente el mismo actor, lo cual demuestra que nunca pudieron conseguir un buen reemplazo para el personaje. O sea que si no era interpretado por este actor, nadie más podía interpretar a Jonah Jameson, así que mejor que no saliera Jonah Jameson en la saga de Andrew ni en la de Tom Holland, si es que iba a ser interpretado por otro actor, porque no le iba a llegar a la talla, definitivamente. Así que digamos que este tipo de cosas, dejárselas a los profesionales. Así que bueno, tomando en cuenta esto, pues ese personaje de Jonah Jameson es maravilloso, por cierto, en las tres películas. A mí me encanta, es un tremendo personaje. Y pues es aquí cuando en ese gran momento en el que este es el momento en el tren en el que el Doctor Octopus está a punto de llevarse a Peter y la gente empieza a defender a Spider-Man. Es en este momento cuando realmente el personaje logra ser un símbolo para la gente de Nueva York y cuando realmente la gente empieza a confiar en él y cuando realmente se vuelve el amigable vecino de Spider-Man. De hecho, a principios de Spider-Man 3 podemos ver cómo Spider-Man es todo un referente en la ciudad y es como un ejemplo a seguir y la gente ya lo ama. En Spider-Man 2 todavía falta un poco para eso, pero en Spider-Man 3 él ya es toda una celebridad. Y pues en esta película faltaba un poquitito para eso y pues justamente en Spider-Man 2 logra culminarse esta faceta del personaje respecto a su reputación en la ciudad de Nueva York. Logra culminarse esta faceta con esta gran escena del tren en la cual pues al final el Doctor Octopus simplemente mueve las personas hacia los lados, casi las mata de hecho y se lleva a Peter y se lo lleva a Harry, pues lo deja inconsciente. Entonces, pues bueno, esa escena es maravillosa, es una de las mejores escenas, por eso la quería mencionar, una escena muy heroica y que define muy bien lo que es el personaje. También esa escena me pone los pelos de punta, es una escena maravillosa. Y bueno, pues continuando, pues después viene una escena muy intensa que aquí vuelvo a hablar de lo que era toda esta situación de Harry Osborn, que él estaba muy, muy indignado con lo de Spider-Man, que él mató a su padre y todo eso. Pues aquí Harry tiene ante sus propios ojos a Spider-Man y lo va a desenmascarar, lo tiene atado y todo el cuento.
Entonces, pues aquí es cuando Harry saca la máscara de Spider-Man y descubre que es, adivinen quién, su propio amigo Peter Parker, su amigo de la infancia de toda la vida. Esta escena es muy buena porque imagínense que el hombre araña mata a tu papá y que tú tienes a tu mejor amigo de toda la vida, en el cual tú confías ciegamente en él y ha sido tu mejor amigo durante toda la vida, y pues el hombre araña mató a tu padre y estás muy enojado con el hombre araña y finalmente quieres cobrar venganza contra Spider-Man y logras capturar al hombre araña, lo desenmascaras y es el mejor amigo que has tenido en toda tu vida. Definitivamente debe haber sido un shock muy fuerte para Harry y este es el momento preciso en el cual Harry se vuelve un villano en directo de Peter y de Spider-Man. Aquí ya él sabe que Peter es Spider-Man y él empieza a comprender todo. Y es aquí cuando realmente Harry decide irse en contra de Peter, a pesar de que él ha sido su amigo durante toda su vida. Su relación ahí, en cuanto a términos de amistad, cambia completamente y se ve muy fracturada tras este hecho porque evidentemente Harry queda muy desilusionado con Peter. Harry queda odiando a Peter sabiendo, a la hora de saber que él es Spider-Man. Ahora ya no odia a Spider-Man, ya prácticamente odia a Peter Parker. Entonces, pues esto se empieza a volver algo muy personal y pues después Peter no pudo hacer nada al respecto porque digamos que él quedó inconsciente por culpa del Doctor Octopus. Entonces, pues Peter se va muy choqueado de toda esta situación y no puede hacer mucho al respecto. Ya, digamos que la situación tocó fondo, ya lo descubrieron, ya no puede hacer nada más. Lo descubrieron con las manos en la masa. Entonces, pues digamos que Peter ya no puede hacer nada y simplemente se va de ahí y pues digamos que ya va directo a la escena final en la cual se enfrenta al Doctor Octopus con el generador y todo esto. Bueno, esta escena final del Doctor Octopus y Spider-Man en el generador, en el cual el Doctor Octopus tiene secuestrado a Mary Jane, pues es una escena muy intensa, en la cual es una escena también muy buena de acción, pero también es una escena en la cual pues prácticamente el Doctor Octopus está a punto de morir y pues digamos que aquí es donde se empieza a ver algo que bueno ya se había visto antes en la película, pero aquí pues vemos que lo mucho que le afecta a Otto el hecho de ser un villano y cargar el peso de eso, porque realmente Otto Octavius tiene buenas intenciones, pero los tentáculos y la muerte de su esposa incitaron a que Otto se volviera el temible Doctor Octopus y que se volviera un villano. Entonces, pues digamos eh, que aquí se ve toda la dualidad que Otto tiene con los tentáculos, o sea que los tentáculos lo dominan a él y cuando los tentáculos pues dejan de funcionar, Otto vuelve a ser Otto y él vuelve a pensar no como un villano, sino que como él como persona, pero pues los tentáculos lo tienen dominado, entonces pues es un problema eso y es una encrucijada que Peter también entiende. Pero bueno, de todas formas, él es el villano y Peter tiene que detenerlo. Y es ahí cuando Peter se enfrenta a él, se le rompe el traje. Algo también muy icónico de este Spider-Man de Tobey Maguire es que se le rompe mucho el traje en las tres películas. En las tres películas lo vemos con el traje destrozadísimo, lo cual a mí me encanta porque representa que los combates que él tenía con los villanos eran serios y eran de verdad y hacían que su traje estuviera totalmente destrozado. Y hace sentir, ese tipo de cosas hacen sentir a la saga mucho más realista. Creo que es algo que estuvo muy bien, fue algo muy acertado por parte de Sam Raimi y por parte también de el diseño de vestuario que hicieron este tipo de cosas, que le dieron un toque de realismo adicional a la saga de Sam Raimi de Spider-Man. Y bueno, entonces pues aquí llega esta escena maravillosa, esta escena final, esta escena increíble en la cual pues finalmente el generador empieza a volverse un problema mucho más grave que el propio Doctor Octopus, entonces pues Otto finalmente decide sacrificarse y para detener el generador termina muriendo. Entonces pues bueno, ahí es cuando el generador explota y es ahí cuando el generador pues se hunde y entonces pues ahí es cuando finalmente el Doctor Octopus al parecer muere, digo al parecer porque ahora pues como sabemos pues va a aparecer en Spider-Man No Way Home, entonces no sé cómo van a explicar eso porque supuestamente murió, no sé si lo van a revivir o van a decir que en ese momento no murió,
sino que más bien se fue a una realidad alternativa o algo por el estilo, o si realmente murió y lo van a revivir. No sé cómo van a explicar eso, pero bueno, en esta película originalmente, en Spider-Man 2, pues Otto muere, y pues ahí es cuando, luego de eso, pues Peter vuelve a poder hablar con Mary Jane, y la cual logró salvarla, y vuelve a hablar con ella después de toda esa relación tóxica que se vio que tuvieron en la película, en la cual Mary Jane pues tenía otro comprometido, otro tipo, con el cual empezó a tener una relación sentimental, y de hecho es muy divertido porque al final de Spider-Man 2 Mary Jane inclusive iba a casarse con este tipo, y de hecho lo dejó plantado en la boda y todo el cuento, pero Mary Jane no se fue a casar con este tipo, sino que se fue a la al cuarto que arrendaba Peter, el de la renta, ese mismo, se fue ahí, y pues ahí se encontró con Peter y le dijo que ella quería estar con él y que no iba a casarse con ese tipo, y pues dejó a ese tipo plantado en la boda, ¿no? Entonces, pues ese tipo de escenas también son parte del humor de Sam Raimi que él le inyectaba a sus películas, que es ese humor maravilloso que tiene esta trilogía de Spider-Man de Sam Raimi. Y bueno, pues aquí al final se deja en claro que Peter y Mary Jane van a volver a tener una relación como pareja, y Mary Jane decide pues aceptar a Peter sabiendo que es Spider-Man y sabiendo todo su secreto, y estando consciente de que ser Spider-Man puede traerle muchas consecuencias a él y también a ella y a sus seres queridos y todo lo que conlleva. Entonces pues digamos que ahí es cuando Mary Jane decide aceptar finalmente a Peter tal y como es, incluyendo todo esto de Spider-Man. Entonces pues es una escena muy importante en la trilogía, cuando Mary Jane deja plantado a este tipo en la boda para irse con Peter Parker. Entonces ahí cuando Peter pues siente que lo consiguió todo en su vida, porque pues finalmente logró estar con la chica de sus sueños, y se pone su traje y empieza a balancearse por la ciudad de Nueva York, sintiéndose todo un campeón en todos los sentidos porque volvió a ser Spider-Man, se siente orgulloso de ello, ya está completamente seguro de que quiere ser Spider-Man, sabe todos los riesgos que eso conlleva, sabe que eso conlleva que puede que la tía May o Mary Jane o su círculo cercano se vea afectado, sabe que eso conlleva a enemistarse con su mejor amigo, Harry Osborn, con el cual ya está enemistado porque pues Harry ya sabe su secreto y Harry lo odia, y Peter ya decide ser Spider-Man completamente consciente de todos los riesgos que eso puede traer. Así que pues este es el momento en el que Peter realmente evoluciona como él como persona y como superhéroe también, en el que ya no está indeciso y en el cual ya decide dedicarse 100% a ser Spider-Man, y decide pues volver a esta doble vida de Peter y Spider-Man. Entonces pues él se da cuenta que su corazón heroico y su alma heroica no puede pues permitir que la ciudad de Nueva York siga teniendo estos villanos tan temibles como el Duende Verde o el Doctor Octopus, y no puede permitir tampoco que haya delincuencia en la ciudad. Entonces es ahí cuando Peter decide pues dar todo de sí para ser Spider-Man definitivamente, y para ser todo este símbolo que la ciudad necesita y ser toda esa ayuda que la gente necesita. Así que pues es una escena maravillosa en la cual Peter se balancea por la ciudad como todo un campeón, no solo porque logró estar con la mujer de sus sueños, Mary Jane, sino que también porque pues finalmente decide aceptarse como Spider-Man, aceptarse tal como es, piensa en las palabras del tío Ben, de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y Peter asume esa responsabilidad. Así que, pues bueno, esta escena es increíble, define muy bien lo que es la película, cierra este arco argumental, aunque también deja pues inconcluso lo que pasará con Peter después, que evidentemente lo sabemos gracias a Spider-Man 3. Y bueno, hasta este momento, tomando en cuenta toda esta recapitulación que hemos hecho de Spider-Man 1 de 2002 y Spider-Man 2 de 2004, pues ¿qué conclusiones podemos sacar de la saga hasta el momento? Pues bueno, las conclusiones que podemos sacar es que con solo estas dos películas, la saga de Spider-Man de Sam Raimi automáticamente se convirtió en un clásico de las películas de superhéroes, y estas dos películas se convirtieron en un ejemplo de cómo mostrar los orígenes del personaje en el caso de la primera película, y cómo mostrar pues los conflictos, las encrucijadas, pues
y también cómo definir bien los conceptos o cómo los cuestionamientos que empieza a tener un personaje tan complejo como Peter Parker al asumir ser Spider-Man. Esto lo vemos en la segunda película. Así que vemos que estas dos películas son prácticamente perfectas. La primera película muestra a cómo Peter se vuelve el héroe Spider-Man, cómo es su origen como superhéroe. Y también, por otro lado, Spider-Man 2 nos muestra cómo él evoluciona y cómo él finalmente termina asumiendo lo que es ser un superhéroe de tal magnitud y finalmente termina asumiendo todos los riesgos que puede llegar a tener siendo Spider-Man. Así que pues, disculpen por ese sonido. Así que bueno, pues tomando en cuenta esto, Spider-Man 2 deja al personaje muy bien parado con una dosis de maduración muy especial, la cual la hemos visto muy poco la hemos visto en muy pocas sagas dedicadas a superhéroes. Así que hasta este punto, Spider-Man 1 y Spider-Man 2, dirigidas por Sam Raimi y protagonizadas por Tobey Maguire, son prácticamente perfectas. A ver, ¿qué es lo que sucede aquí? Que a estas dos películas les va muy bien en taquilla, a la gente les encantaron y a todos los fans también de Spider-Man quedaron maravillados con estas películas. Sin embargo, aquí llega un pequeño tropiezo o gran tropiezo, depende de cómo lo vean ustedes, en esta clásica trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, que es Spider-Man 3, la cual llega en el año 2007. Pues bueno, en Spider-Man 3 es una película muy polémica que para muchos mató la saga de Spider-Man de Tobey Maguire, la cual era prácticamente perfecta hasta este punto, pero cuando llegó Spider-Man 3, digamos que la saga empezó como a tambalearse y a decaer en cuanto a su calidad. Pero a ver, mucha gente hoy en día recuerda a Spider-Man 3 como una película abominable y como una película que pues lo arruinó todo. Y a ver, sí que es cierto que la película comete muchos errores, eso sí que no lo voy a negar. Sin embargo, en lo personal debo decir que yo le tengo mucho cariño a Spider-Man 3. Definitivamente es la menos buena de las tres películas, pero yo le tengo mucho cariño a esa película y pienso que esa película también tiene muchos aciertos que los vamos a ver en el próximo video. Así que, bueno, amigas y amigos, este fue mi resumen resumen entre comillas porque hablamos por un largo rato, de las películas de Spider-Man, dirigidas por Sam Raimi y protagonizadas por Tobey Maguire. También vamos a hablar de la saga de Andrew Garfield y de Tom Holland, así que no se preocupen. Pues bueno, pensaba hablar de todas las películas en un solo video, pero como pudieron ver, me alargué mucho. Es que de verdad la trilogía de Sam Raimi es maravillosa, es muy apasionante y nunca había hablado de ella en el canal, así que por eso pues me alargué tanto, discúlpenme. Pues en el próximo video voy a empezar hablando de Spider-Man 3, si es que realmente es tan mala como la gente dice o si es que pues digamos que es solo un mal recuerdo entre comillas. Quizás es mucho más buena de lo que recordamos. También pues voy a hablar de la saga de Andrew Garfield, la cual fue mucho más breve porque fueron solo dos películas, no alcanzó para una tercera parte. Y hablaré de todas las películas del Spider-Man de Tom Holland hasta el momento. Así que bueno, tomando en cuenta eso, pues espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ver, amor y paz, y espérense el próximo video en el cual seguiremos hablando de las siguientes películas de Spider-Man que nos corresponden.